Te compadeces de todos, Señor, y no odias nada de lo que has hecho. Cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan y los perdonas, porque tú eres nuestro Dios y Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía, hoy miércoles de ceniza, donde damos comienzo e inauguramos la Cuaresma. La institución cuaresmal sigue siendo necesaria en la Iglesia. Y la Cuaresma es tiempo propicio para meditar y orar en el silencio de nuestro interior. Es tiempo de prepararnos para celebrar la Pascua, en la que renovaremos nuestra iniciación cristiana. Es tiempo de conversión, de volver sobre nuestros pasos extraviados y emprender de nuevo el camino de Dios. Ponemos ante el altar del Señor a todos los enfermos, a todas las familias de nuestra comunidad parroquial y también cada una de nuestras intenciones. Humildes ante el Señor, vamos ahora al Señor ten piedad. El acto penitencial se obvia porque usamos como acto penitencial la imposición de la ceniza. Oremos. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del profeta Joel. Dice el Señor Todopoderoso: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar,
Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio. No la dominen los gentiles. No se diga entre las naciones: ¿dónde está su Dios? Que el Señor sienta celos por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. El que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en el tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Palabra de Dios. De pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. La palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Los aseguro que ya has recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas para que los vean la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra a tu cuarto, cierra la puerta
y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajo como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este miércoles de ceniza, donde comenzamos el tiempo fuerte de Cuaresma, que nos invita al ayuno, a la oración, a la limosna, a dar de aquello, compartir aquello que el Señor nos ha regalado. Y por eso cuando escuchamos en la primera lectura del profeta Joel, nos habla sobre rasgar los corazones y no las vestiduras. Porque desde el corazón, de ahí es donde salen los buenos y malos deseos. Y es ahí donde nosotros estamos llamados a vivir esa presencia de Jesús en medio de nosotros. Muchas veces nos causa miedo, hermanos, nos causa miedo entrar en nuestro corazón y descubrir qué hay en él. ¿Qué hay en él? De poder descubrir lo que yo como cristiano he estado viviendo. He estado viviendo y he estado relacionándome con los demás. Y es ahí donde tantas veces hay pecado, hay falta, y que debemos como cristianos reconocerla, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. Por eso nos decía el salmista en el Salmo 50, nos decía: misericordia, Señor, hemos pecado. Porque cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nos damos cuenta de que tenemos que mejorar, de que tenemos que poner nuestra casa en orden, de que tenemos que realizar cambios drásticos en nuestra vida, de poder hacer el bien y de poder darnos cuenta de que aquellas cosas que hemos estado haciendo mal, corregirlas para bien. Y aquellas cosas que hemos estado haciendo bien, poderlas ir mejorando, podemos hacerlas mejor. Y ahí nos damos cuenta de lo que nosotros debemos realizar, que es el proceso de conversión. Y convertirnos no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda nuestra vida. Por eso nos decía San Pablo en la segunda lectura: déjense reconciliar con Dios. Dice San Pablo:
Ahora es el tiempo de la gracia, decía San Pablo. Déjense reconciliar con Dios. Déjense volver al camino de Dios. Dejando a un lado el pecado, dejando a un lado todo aquello que impide y que me impide a mí no solamente amar a Dios, sino también amando a Dios en los hermanos. En los hermanos. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. Tiene que ir tomado de la mano. El amar a Dios, amándolo en los hermanos. Por eso cuando escuchamos el Evangelio de Mateo, tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Porque es para a quien nosotros servimos. No hacemos las cosas, hermanos, o no hagamos las cosas para que lo vea la gente, para que lo vea el otro, o querer agradarle al otro para que el otro vea que yo doy limosna, que yo hago ayuno, que yo hago oración. No tenemos que gritarlo, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo desde el silencio de nuestra vida. No para que lo vea la gente. No poner una cara de hambre o una cara de sueño para que el otro vea que yo hago oración o que yo hago penitencia. No. Para que le agrade al Señor allí en lo escondido donde nadie te vea, donde nadie nos vea, para que podamos agradarle a Dios en todo lo que nosotros realizamos. Y cuando nosotros hacemos oración, damos limosna y hacemos ayuno, es con el fin de conseguir, de realizar un plan de misión, pero también con un propósito. Porque yo no doy solo de aquello que me sobra. Y no podemos verlo, hermano, de esta manera. Sino que me cueste el que yo tenga que prescindir de un dinero o de alguna obra de caridad, que me cueste realizarla, que me cueste tiempo, que me cueste de mi tiempo, que me cueste de mi sacrificio, para yo realizarla, con el fin de ¿qué? De que aquella persona por la que yo estoy haciendo esa obra de caridad pueda encontrarse y pueda sentir esa presencia de Dios en él y realizar nosotros esa obra de caridad en bien de aquella persona necesitada. Ese es el fin. No es hacerlo por hacerlo, sino con un propósito de ayudar a aquella familia necesitada, de ayudar a aquella joven que anda en malos pasos, o aquella familia que pasa necesidad, o aquel joven que está en las drogas, que está en el alcohol, o aquella familia que está pasando una necesidad, que pasa hambre. Con ese fin es que nosotros realizamos esas obras de caridad. Ayuno, oración, esa comunicación con el Señor,
por medio de la oración, donde sacamos un tiempo, el tiempo que el Señor nos ha dado, lo sacamos ¿para qué? Para orarle a Él. Y orar por aquella necesidad, y orar por esta comunidad, y orar por aquellos enfermos, y orar por aquellas familias, y a orar por todos aquellos que han partido a la casa del Padre, o aquellos que han muerto como consecuencia de esta pandemia, y pedirle también al Señor para que acabe esta pandemia. Debe ser una oración de todos, que podamos. Y vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, pidiéndole por el mundo entero, para que cese también la violencia en los hogares, la violencia en las familias, y que reine la paz, que reine el amor, que reine Jesucristo en el hogar y en el corazón de cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso cuando en la imposición de la ceniza vamos a recordar o conviértete y cree en el Evangelio, porque necesitamos conversión. Y luego de convertirnos, nos lleva a la otra, a creer en el Evangelio y hacer de esta palabra una palabra de vida, una palabra de esperanza. Os recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Porque es así, hermanos. Tenemos que tener caridad, tenemos que reconocer que somos pequeños, porque la grandeza es para Dios, la grandeza es para el Señor. Que esta cuaresma sea una cuaresma de vida, sea una cuaresma de esperanza y que sea una cuaresma verdadera. También a todos los que nos siguen por las redes sociales, que esta cuaresma sea una cuaresma diferente, genuina, pero que también tengamos y saquemos el tiempo para reconciliarnos con Dios, reconciliándonos con los hermanos. Reconciliándonos con los hermanos, porque no podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos los unos a los otros. Puestos de pie. Vamos a bendecir las cenizas. Con actitud humilde oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras sagrado en quien expía sus pecados. Escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
los hambrientos y a los que sufren y lloran. Como hijos pobres te presentamos nuestras necesidades. Respondiendo a cada plegaria, ten misericordia de nosotros, Señor. De nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que durante este periodo de Cuaresma se encamine hacia la celebración digna de la Pascua, roguemos al Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por los que rigen los destinos de las naciones, especialmente por los gobernantes de nuestro país, para que iluminados por la palabra de Dios gobiernen a nuestro pueblo con la justicia que Dios quiere para sus hijos, oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por los que sufren en el mundo, especialmente por los que le hacen falta el pan para poder sobrevivir, para que en este tiempo de Cuaresma nos volvamos hacia ellos con misericordia y le brindemos nuestra ayuda, oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por los que nos reunimos hoy en torno al altar del Señor, para que la ceniza que se nos ha impuesto nos motive a dar signo de una sincera conversión y no echemos en saco roto la gracia de Dios que se nos ha otorgado, oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que nos siguen por las redes sociales, para que el Señor escuche también sus oraciones, oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Padre de bondad, presentamos nuestras plegarias. Escucha las oraciones de esta comunidad y de todo tu pueblo santo. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Recuerden que esta colecta es pro ayuda casa sacerdotal. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba
al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te pedimos, Señor, que por las obras de penitencia y caridad dominemos nuestras pasiones limpios de pecado, podamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre del Buen Consejo, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, Santa Mónica, San Martín de Porres, Santa Rita, Beato Carlos Manuel Rodríguez, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantamos el Padre Nuestro. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de nuestro Señor Jesucristo podemos darnos un signo de paz. La paz del Señor. 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para eso. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo con toda mi alma y deseo recibirte, pero no pudiendo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya estuvieras conmigo. Yo te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.